Hola, soy Carlos Hidalgo y en esta ocasión te hablaré del método de una investigación. Cuando ya tenemos el qué, entonces podemos pensar en el cómo. Es decir, cuando ya tienes una pregunta de investigación, entonces puedes pensar en cómo vas a contestarla. Dependiendo del tipo de pregunta, son las estrategias posibles para contestarla. A estas estrategias se les llama diseño de la investigación y sus variantes se llaman tipos de investigación. Aunque hay varias formas de clasificar los diseños, aquí te presentaré una de las clasificaciones. Toma en cuenta que los diseños de investigación que presento se refieren al paradigma cuantitativo, no al cualitativo. Los diseños de investigación podemos dividirlos en observacionales y experimentales. Se llaman observacionales porque solo observamos sin intervenir y experimentales porque intervenimos. Para poder representar los tipos de diseño, utilizaré el símbolo O cuando me refiera a una observación, es decir, un dato que obtenemos del grupo a partir de un cuestionario, una encuesta o una observación. El símbolo X lo utilizamos para referirnos a una intervención, por ejemplo, hacer un taller para un grupo, y la letra G para referirme al grupo. Si tengo varias observaciones, tratamientos o grupos, les añadiré un número a cada uno para distinguirlos, como puedes ver aquí. Los estudios observacionales o no experimentales pueden ser transversales, es decir, tomar datos en un solo momento, o longitudinales, es decir, tomar datos en más de una ocasión. El diseño exploratorio es el más sencillo y toma datos de un solo punto en el tiempo. Este diseño se usa cuando investigamos algo que desconocemos. Como ves en el caso que muestro, se hizo una sola observación. También podría haber más de un grupo, y en cada grupo haríamos una observación. A este diseño se le llama exploratorio y nosotros somos los exploradores. Aquí está el título de un estudio de tipo exploratorio. Al poner el título, el tipo de estudio, los autores quieren destacar el carácter novedoso de su investigación. Aquí está el título de un estudio de tipo exploratorio. Al poner en el título el tipo de estudio, los autores quieren destacar el carácter novedoso de su investigación. El objetivo de este estudio fue establecer la frecuencia de los comportamientos saludables en profesionales de la salud. ¿Serán saludables los médicos? El resultado del estudio encontró que un poco más de 1 de cada 10 médicos tenía comportamientos saludables. Interesante, ¿no? Uno va al médico para ser saludable y 9 de cada 10 de ellos no tienen comportamientos saludables. Un estudio exploratorio describe los resultados de un evento. Veamos una tabla resumen. Si me preguntara cuántas personas están deprimidas, la forma más fácil de contestar esta pregunta sería con un diseño transversal y de tipo exploratorio o descriptivo, dependiendo si el estudio es nuevo o no. Otro tipo de estudio se llama correlacional. La correlación se refiere a algo fácil de entender. La relación entre variables puede ser desde muy fuerte hasta muy fuerte. Sí, pero desde positiva a negativa, pasando por sin correlación. ¿Cómo es eso? Fácil. Mira lo siguiente. Empecemos pensando en dos variables, a las que llamaremos X y Y. Para saber cómo se asocian X y Y, piensa en el siguiente ejemplo. Cuando una persona lee más libros, probablemente aprenda más palabras nuevas. Es decir, su vocabulario va a mejorar. Grafiquemos eso. Juan lee 2 libros al año y sabe 2.500 palabras. Lo representará mediante un punto verde. Mari lee 4 libros al año y sabe 3.200 palabras. La representaré con un círculo anaranjado. Mientras más lee la persona, más palabras sabe. Entonces, en la gráfica, si unimos los dos puntos, tenemos una línea inclinada que va de menos a más, y eso significa que hay una correlación entre las variables leer
y saber más palabras, y que la correlación es positiva porque mientras más sube una variable, más sube la otra. Pero no siempre hay correlación entre las variables. En ocasiones no hay correlación, otras veces es negativa y además a veces es más fuerte y otras más débil. En la imagen siguiente colocaremos en la gráfica los resultados no de dos personas, sino de muchas personas y podrás ver distintos tipos de correlación. Veamos si puedes distinguir si las correlaciones cuando son positivas, negativas o no hay correlación. Le he puesto a cada gráfica una letra para identificarla. Empieza por identificar la misma correlación que te mostré en el ejemplo de Juan y Mari. ¿Puedes identificar cuál es la letra de la gráfica con esa misma correlación? Sí, efectivamente, es la D. Esa es una correlación positiva y fuerte. Es fuerte porque podemos ver claramente que los puntos se agrupan alrededor de la línea. Ahora identifica una correlación positiva como la anterior pero débil, es decir, donde los puntos no están claramente sobre la línea inclinada. Muy bien, es la letra B. Ahora localiza la letra de una correlación que es negativa, es decir, que cuando la variable aumenta, la otra disminuye. Como por ejemplo, mientras más llamadas haces, menos batería tienes tu celular. Efectivamente, la correlación negativa fuerte es la E. Y entonces sabrás que la correlación negativa débil es la letra C. Finalmente, la letra A, ¿qué es? Porque no parece estar inclinada hacia ningún lado. Pues la letra A significa que no hay correlación entre las variables. Bien, si ordenamos las gráficas desde lo positivo a lo negativo, se vería así. El símbolo que he puesto sobre cada gráfico expresa si la correlación es negativa o positiva, o no hay correlación. Y el número expresa la fuerza de la correlación. El 1 es la mayor fuerza, el 0 es la menor fuerza, y por lo tanto una correlación de 0.5 es una correlación débil. Ahora que entiendes la correlación, entonces comprendes que cuando un diseño de investigación se llama correlacional es porque nos referimos a cómo se correlacionan dos variables. Este es el título de un estudio correlacional que se refiere al impacto de la depresión sobre la fatiga en pacientes con hemodiálisis. El objetivo de este estudio fue investigar los niveles de fatiga y las variables relacionadas. Además de datos descriptivos con porcentajes y medias, se realizó un análisis de regresión. Sus resultados muestran que la depresión es la variable que tiene mayor impacto en el nivel de fatiga de los pacientes. Cuando observamos el diseño de investigación de este estudio, vemos que seleccionaron 6 grupos, uno en cada hospital, y en cada uno tomaron datos de 2 variables. Simplificando, diremos que en un estudio transversal correlacional, diremos que en un estudio transversal correlacional se toman 2 o más medidas en un momento y se establece su relación. Si establecemos una ecuación entre las variables, podremos predecir un resultado y esto permitiría establecer su carácter causal. Sintetizando, los estudios correlacionales responden a preguntas que tienen que ver con la relación entre variables, pero no siempre lo que hacemos son correlaciones. En ocasiones lo que hacemos es analizar la diferencia entre grupos. Por ejemplo, comparamos las medias de autoestima que tienen las personas deprimidas con las medias de las que no están deprimidas. También a este estudio comparativo se le suele llamar correlacional, aunque no llevamos a cabo una correlación para llevarlo a cabo. Por eso, en caso de comparaciones, yo prefiero hablar de un estudio analítico, que se refiere al análisis entre variables, pero no solamente a una correlación entre variables.
Veamos ahora un estudio longitudinal con el que queremos observar cómo cambia algo en el tiempo. Por ejemplo, cómo crecen las personas. Si evaluáramos a las personas cuando están bebés, cuando están niños y cuando están jóvenes y midiéramos su estatura, encontraríamos diferencias, y esas diferencias son explicadas por el tiempo. Así, un estudio longitudinal toma en cuenta el tiempo. Eso es algo que un estudio transversal no puede considerar porque hace una sola medición. Este es el ejemplo de título de un estudio longitudinal que buscó observar las trayectorias de problemas de salud mental. Y encontraron que los problemas de salud mental ocurren entre los 7 y 12 años y después de los 19 años. Es interesante darse cuenta que la mayoría de los adolescentes tienen menos problemas de salud mental. Resumiendo y añadiendo, los estudios longitudinales nos permiten responder a preguntas que tienen que ver con los cambios debidos al tiempo, y los tipos de estudio longitudinal pueden ser llevados a cabo en una población completa o en un grupo. Los análisis pueden ser por grupo o por individuo. De esa combinación se obtienen tres tipos de estudio longitudinal. Los de tendencia observan a una población completa, los de cohorte a un grupo, y los de panel siguen a los mismos individuos durante el tiempo. Los diseños experimentales pueden dividirse en preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. En el preexperimental tenemos un solo grupo en el que hacemos una intervención y después medimos. Pero también podemos tener un solo grupo y hacer una observación, luego intervenimos y luego volvemos a observar para ver si nuestra observación modificó en algo la primera observación. Pero también podemos tener un solo grupo y hacer una observación. Luego intervenimos y luego volvemos a observar para ver si nuestra intervención modificó en algo la primera observación. Una debilidad de este tipo de estudio es que no asignamos a las personas al azar, porque solo tenemos un grupo. El cuasi experimental es mejor que el anterior porque hacemos varias observaciones antes y varias después de la intervención. También podemos observar qué pasa si en lugar de hacer intervenciones en ocasiones no damos el estímulo, pero también tenemos el problema de que no hay asignación al azar. Este otro estudio cuasi experimental considera dos grupos. Se parece al experimental que habíamos visto, pero tiene dos grupos. Eso hace la diferencia. Este otro estudio cuasi experimental considera dos grupos. Se parece al preexperimental que habíamos visto, pero tiene dos grupos. Eso hace la diferencia. Y también podemos tener observaciones antes de la intervención y después. Aún así tenemos el problema de no tener asignación al azar. Finalmente llegamos al experimento puro en el que tenemos dos grupos y tenemos asignación al azar. Cuando decimos que existe control se refiere a que tenemos un grupo control al cual no le aplicamos la intervención y nos permite compararlo con el grupo que sí tiene la intervención y entonces darnos cuenta si la intervención hace una diferencia. También podemos hacer observaciones antes y después de la observación. También podemos hacer observaciones antes y después de la intervención. Resumiendo, los estudios experimentales nos permiten contestar a preguntas como ¿mejorar la alimentación mejora el rendimiento escolar? Recuerda entonces, tu diseño y tipo de diseño es la estrategia que te permite contestar a tu pregunta de investigación. Nos vemos pronto.